Muy buenos días, dominicanas. Esto es Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Hoy es miércoles 25 de mayo, año 2022. Son las 10:34 de la mañana en toda la República Dominicana. También en Nueva York. A todos los dominicanos que están en Nueva York, es la misma hora. En Massachusetts, estamos alineados en esta época, es la misma hora. Y llegamos a toda la radio audiencia de la República Dominicana a través de las frecuencias compartidas. Frecuencias compartidas que son Rumba 98.5 y todo el Cibao, las 14 provincias del Cibao, a través de Premium 101.1, pero a todo el mundo accedemos a través de la internet, a través de la maravilla de la comunicación. La revolución del mundo se ha dado en función de la supercomunicación que tenemos hoy día, y lo hacemos a través de todas las plataformas digitales, todas las redes sociales, como se suele decir. Y en este momento estamos transmitiendo en vivo y saludamos a todos los amigos que nos siguen. Les damos un saludito, una manita a todos los que están en este momento a través de Instagram, en la transmisión en vivo por Instagram, @rumba985fm. Usted puede acceder a Rumba a través de Instagram, @rumba985fm. Yo estoy conectando aquí para poder verlos, saludarlos, y a Rocco Capano, a Coqueta, a todos. Aquí dice compartir videos. No sé si eso es posible, señor Ismael García, atienda su trabajo, suelte ese teléfono y verifique aquí, por favor. Saludar a Lisania Salcedo, saludar a Nelson Rodríguez Monegro en Moca, y a nuestro muy querido doctor Roberto Lafontaine. Saludarlos a todos, en los controles, a Ismael García y a don Isidro Labur. Hoy estamos y vamos a conversar a todos, y vamos a conversar con toda la gente que nos acompaña. Como cada día vamos a estar conversando de preeclampsia. Tendremos una oportunidad de hablar de preeclampsia, uno de los temas de mayor impacto en la obstetricia cuando concluye el embarazo. Pero bueno, vamos de inmediato a Sobre el Escritorio con nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro. Nelson, saludos, qué bueno que estás ya por aquí con nosotros. Buenos días, gracias, Lisania, Mauri, Roberto. Roberto está con ustedes. Roberto está escuchándonos desde casa porque está recuperándose de su proceso de salud, pero ya pronto estará con nosotros. Para la gente que nos ha preguntado, Roberto fue sometido a una cirugía que todo ha ido bien. Él se pasa el día entero chateando, buscando información, en fin. Pero nosotros le deseamos que ya la próxima semana, está bueno. ¿Cuántos días de licencia fue que tú le diste, Nelson? ¿Tú no le diste licencia a él? Porque le di una semana por la delicadeza de sí, que no se corra. Lisania, ¿qué tenemos? Bueno, hoy sobre el escritorio tenemos varias informaciones. Está el tema de que en Estados Unidos ya se está proponiendo el liberar una vacuna contra la viruela del mono. Hay una reserva nacional en Estados Unidos para personas de alto riesgo y ya están las autoridades sanitarias pues considerando el poner esta vacuna a disposición de aquellas personas que han estado en contacto con pacientes que tienen la viruela
y que son considerados personas de alto riesgo. Hemos estado hablando, doctor, durante estos días sobre la viruela del mono, que ha estado sobre el tapete. Incluso hay una alerta epidemiológica en nuestro país con relación a este tema. Y bueno, nos gustaría que usted hablara al respecto sobre formas de contagio, que la gente se eduque, el tema de cómo cuidarse y todos esos aspectos relacionados con esta viruela del mono que está poniendo a la gente de cabeza. Muy bien, mira, con respecto al tema de liberar la reserva, fíjate, la viruela del mono no tiene vacuna. Lo que sucede es que la vacuna contra la viruela humana es efectiva en alrededor de un 85% de los casos de viruela del mono. ¿Y qué resulta? Que desde el 1980 no existe en el mundo ni un solo caso de viruela humana. El virus de la viruela humana solamente lo tienen a nivel de laboratorio Estados Unidos y Rusia. Solamente en el mundo entero, en esos dos sitios, existe ese virus que lo tienen para fines de investigación, y quiera Dios que no sea parte de lo que se llama la guerra biológica. Porque la viruela humana es mucho más letal que la viruela del mono. Entonces, como consecuencia de que desde el 1980 se dejó de vacunar masivamente, es decir, no se pone la vacuna contra la viruela humana porque no existe casos de viruela humana en todo el mundo. Eso ha hecho que todos los nacidos desde los 80 hasta nuestra época son personas susceptibles a el virus de la viruela humana. Como consecuencia de no haber sido vacunados, también son susceptibles al virus de la viruela del mono, como le llaman. De modo que eso es importante que la gente lo conozca. Entonces, ellos están hablando de 1000 vacunas, pero parece que comienzan a agilizar los procesos para que la empresa que hace esa vacuna pues pueda incrementar su producción por la situación que se tiene. Pues la viruela del mono, como seguramente ya se ha hablado bastante, o no bastante, pero se ha hablado mucho, es una viruela que es endémica en los países africanos del África subsahariana, ¿no? Del centro de África, lo que es la República Democrática del Congo, Liberia. Estamos hablando también de la República del Congo, que es otra, son dos, la Democrática del Congo y la República del Congo son dos. Sí, países muy pobres, países muy con sistemas sanitarios muy rotos, Nelson. Exactamente. Y donde pues producto del proceso de urbanización pues se ha ido invadiendo el hábitat natural de los animales, porque otro tema importante es que ese virus se puede transmitir. Es una zoonosis. Es una zoonosis que se puede transmitir al ser humano, pero todavía hoy en día la transmisión de ser humano a ser humano no es tan efectiva. Por eso uno no encuentra una epidemia como decir la del COVID. Okay. Aunque puede tener similitud en la forma de transmisión, necesita un contacto muy íntimo, diría yo, para transmitirse de una persona a otra persona. Se puede transmitir por gotas gruesas de saliva, se puede transmitir por cualquiera de los fluidos corporales. De ahí que la mayor cantidad de personas afectadas son personas del sexo masculino, hombres que tienen sexo con hombres, que dicen algunos que no son homosexuales. No sé, una clasificación media rara, pero está claro que los hombres que tienen sexo con hombres son más propensos a contagiarse de esta enfermedad.
Sí, Sí. es decir, la mayoría de los casos está en homosexuales, sobre todo en Reino Unido. Es decir, Pero son pocos casos, prácticamente hay pocos casos, Nelson, ¿verdad? son pocos casos, pero de esos pocos casos, creo que como el 80% son de personas hombres que tienen sexo con hombres que necesariamente no son homosexuales. Yo tendría que explicarle eso en otra sesión. Bueno, Bueno, de ¿tú todas crees que tú maneras, puedas lograr esa explicación? Yo lo dudo, pero no importa. Mira, Nelson, sí, ¿representa la viruela del mono un problema en este momento? Tú, que no eres una persona dada a las especulaciones, pero tú consideras que esta enfermedad que la OMS ¿tú consideras que esto representa un peligro para el globo terráqueo? No. Yo no creo que haya un peligro porque es que una enfermedad de contagio bajo, el RO, como dicen, es muy bajo. Es decir, es la persona la persona que puede infectar a alguien que tenga el virus es muy bajo. Eso trae como consecuencia que una vez se detecte el caso, entonces se pueda rastrear a los contados, ponerlo en aislamiento y ver qué ocurre. Y además tiene el tema de que es de muy baja letalidad, salvo en casos extremos de que se desarrolla un cuadro clínico grave, y como en todo, las personas que tienen comorbilidades, etcétera, son personas que tienen mayor riesgo. Entonces, no tiene tratamiento, pero el tratamiento tiene antivirales que de una u otra manera disminuyen un poco los efectos, los signos y síntomas de la enfermedad, y a lo mejor pudiera ser que acorten el periodo de la misma. Tiene un periodo de incubación que va desde los 5 a 21 días. Por eso ustedes han visto que en algunos países están poniendo en aislamiento a personas que son contactos de casos diagnosticados o sospechosos, lo ponen por 21 días en aislamiento para evitar que si tienen la enfermedad pudieran seguirla transmitiendo. Otra cosa es que el contagio lo hacen más las personas que desarrollan la enfermedad. Así es, Nelson. Nos vamos ahora a un tema internacional también, que es la matanza en la escuela de Texas, 19 niños y 2 profesores asesinados a tiro, un tema de salud mental. Y para eso tenemos, Nelson, a el doctor en psicología, César Zapata. De tiempo en tiempo, Nelson, hemos visto estas situaciones cíclicas. ¿No te parece? Estados Unidos tiene una situación muy difícil en este sentido y me gustaría que tú introdujeras a César Zapata, por favor. Bueno, realmente una situación muy difícil, es un problema de tipo social que tiene sus orígenes en Estados Unidos, y ahí entra todo el tema de poder evitar el monopolio de las armas, y eso ha traído como consecuencia toda la legislación que tiene Estados Unidos que permite que cualquier persona pueda accesar a las armas. La tenencia de armas es como un derecho en Estados Unidos y está respaldado sobre todo o estimulado eso por una asociación que tiene mucho poder en Estados Unidos que se llama la Asociación del Rifle. Entonces, esa gente tiene mucho del rifle. Ajá. Esa gente tiene mucho poder político y económico. Y prácticamente ningún gobierno pues atenta contra esos intereses por el costo político que puede tener. Como consecuencia de esa situación es lo que genera la génesis de todo el problema que tenemos. Entonces, para el conflicto de salud mental que tiene Estados Unidos por múltiples factores de discriminación, de el odio racial, la supremacía que se le inculca a jóvenes. Fíjate que en estos casos, la más de las veces, son jóvenes de raza blanca que van a sitios donde habitan o latinos o ¿cómo se llama? O afrodescendientes. Minorías. A los negros. Sí. Entonces, todo eso genera pues esa situación de odio, sí, de xenofobia, en fin. Entonces, la disponibilidad del arma, los trastornos psicológicos
que esos extremistas y fundamentalistas antirraciales le inculcan a esa juventud. El tema de los videojuegos, que le enseñan a cualquiera cómo utilizar las armas. Sí. Todo eso viene influyendo en una sociedad que por demás tiene muchos problemas desde el punto de vista de la familia, sí, donde el tema es el país mayor consumidor o demandante de drogas narcóticas, sí, controladas. En fin, son muchos problemas que quizás, o sin él quizá, pues Zapata, que es un experto en el tema de salud mental y política del género, pues no de género, del género de ese tipo de problemática, pues nos puede orientar mucho mejor. Adelante, Zapata. César. Buenos días, doctor. No escuchamos a César. Verifica ahí qué sucede. Tenemos problemas con el audio. ¿Vamos a intentar conectar otra vez? Sí. Vamos a ver. Voy a ver si es que está en hold. No. Bien, hoy en Cátedra Médica, el doctor Nelson Rodríguez Monegro, Cátedra Médica sobre el escritorio, es el segmento donde discutimos, donde damos a conocer las noticias del ámbito de la salud en Cátedra Médica cada día con el doctor Nelson Rodríguez Monegro desde Moca, y el tema en este momento es básicamente una situación muy lastimosa que vemos de tiempo en tiempo. Surgen tiroteos, surgen matanzas a propósito de gente joven, normalmente, ya como has dicho, Nelson, gente muy joven que pues dispara de manera incriminada, de manera discriminada, mata gente, y tenemos ya en línea al doctor César Zapata, quien es doctor en psicología. Muy buenos días, César. ¿Me pueden escuchar? Buenos días. Sí, muy bien, fuerte y claro lo escuchamos. Excelente. Le decía al doctor que también podíamos en alguno de los programas abordar el tema de género, que me parece interesante en estos tiempos en que hay tanta confusión, sí, con respecto a ese renglón, donde los sujetos que no son expertos nos han impuesto sus lenguajes. Exacto. A lo que se supone tenemos alguna especialización. Sí, exacto. Lo que se han pasado, lo que se han convertido en doctores de psicología, tienen que ir a tomar clase con esas personas. Pero vamos a hablar de la matanza en la escuela de Texas. Sí. ¿Qué opinión te merece esta situación? Primero, lamentar la frecuencia con que está ocurriendo esto, sobre todo identificando que los actores son menores. Ese es un elemento importante en términos de no solamente demográficos, sino también desde el punto de vista de la posibilidad de un diagnóstico de la sociedad enferma. Estamos hablando de jóvenes, incluyendo menores, que no solamente tienen acceso al arma, sino que la usan, ¿verdad? Que elaboran un plan, lo que implica claramente una tendencia sociopática en población muy joven. Quien crea el concepto de psicópata, que por alguna razón el manual de diagnóstico dejó de utilizarlo, es el doctor Kraepelin, quien desde el principio observó que los primeros síntomas aparecían en personas muy jóvenes, comenzando por falta de sensibilidad, aislamiento, problemas a nivel del entorno familiar, fracaso escolar. Y esos indicadores que yo estoy señalando lamentablemente se han convertido en extremadamente expandido en la población joven norteamericana. El doctor mencionó el tema del videojuego, pero no solamente la adicción al videojuego, que le permite, digamos, perfeccionar una estrategia de violencia, sino la soledad que genera el tema de la Internet. En Estados Unidos, a partir del los estudios de la conducta, ¿cómo se llama? El conductismo skinneriano, se creyó erróneamente, de hecho se escribió una novela sobre esto, de que a partir del desarrollo de las teorías del conductismo íbamos a construir un mundo perfecto, en donde los expertos iban a poder manipular las conductas y generar el tipo de ciudadano que queríamos. Pero resulta que eso no es cierto, no es posible.
Y además resulta que también por producto del conductismo y del tema del reforzamiento y el castigo, los padres en Estados Unidos poco a poco han perdido control sobre sus hijos. Y nosotros, que estamos siempre copiando modelos foráneos, tenemos un grupo de profesionales de la conducta que promueven eso, la idea de que el niño no debe tener una figura de autoridad. Entonces, sí tiene que haber una figura de autoridad. Necesariamente tiene que haber una figura de autoridad. Necesariamente, Porque, César. sí, obligatoriamente tiene que haber una figura de autoridad. Porque esa figura de autoridad que enseña al niño lo que se conoce como los límites. Y esos límites se van a replicar en la sociedad cuando el niño tenga que enfrentar al entorno social. Él va a tener también que asumir una serie de límites que le impone la convivencia, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, el muchacho se desarrolla sin haber internalizado ni límites ni figura de autoridad, lo que implica también un problema de desvinculación, otro concepto que lamentablemente ha sido bombardeado por los nuevos discursos, por las nuevas retóricas, los vínculos, las relaciones de apego. El niño no desarrolla vínculo, y si lo desarrolla vínculos patológicos, ausentismo de los padres por el problema del consumerismo desbordado que nos obliga a tener 2 y 3 trabajos, ausentismo de la madre porque ahora resulta que ya no hay madres. Ahora en Chile se acaban de inventar incluso un nuevo concepto que no se le puede llamar mujer, Payaso. a una mujer biológica. Entonces, todo esto genera a un muchacho en una extrema soledad, cuyo elemento de modelización de conducta y de creación de su imaginario está en las redes sociales, no en la figura de los padres, que son por un lado la figura de autoridad que te enseña los límites y también la figura de protección y amor que te enseña el vínculo, el espacio seguro, que es como se llama desde el punto de vista de la teoría de John Bowlby, lo que se llama apego seguro, ese espacio de seguridad, de certidumbre que te da la familia, está completamente desarticulado. Entonces, hoy conversamos con César Zapata en el escritorio, sobre el escritorio del doctor Nelson Rodríguez Monegro, análisis sobre la matanza en la escuela de Texas, 19 niños y 2 profesores asesinados a tiro. Esa es la noticia, esa es la parte sangrienta, esa es la parte amarillista, pero aquí en Cátedra Médica, analizando de forma muy breve cuál es el sustrato desde el punto de vista de salud mental con el doctor César Zapata. Sí, bueno, finalmente, para no ocupar mucho tiempo del programa, el doctor también habló del problema político, el problema político de la Winchester. La Winchester ha impuesto la normativa de que todo ciudadano esté armado bajo la premisa de la supuesta seguridad. Hemos puesto por encima de lo humano, por encima de la familia, por encima del derecho a la vida, hemos puesto el problema del poder económico de la Winchester. Y ese es un factor, como bien dijo el doctor Ceballos, detonante, ¿verdad? No el factor central, pero sí un factor detonante del problema. El factor central está en un sujeto solo, aislado, sin vínculos, con problemas de prejuicios reforzados, que no ha bastado con que se legisle contra la discriminación y el prejuicio en Estados Unidos, cuando por lo bajo se promueve dicha discriminación y prejuicio. No ha bastado con que se hagan solamente legislaciones, sino que se eduquen ciudadanos que se liberen de esos atavismos. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo para una sociedad enferma. Un sujeto victimario, como es ese niño, es al mismo tiempo una víctima de una sociedad que tiene que revisarse. Y además, mirarnos nosotros en este espejo antes de que sea tarde. Promovemos a través de la música, a través de los programas, a través de los influencers, promovemos la desarticulación de la familia, la ausencia de vínculos, la violencia, la obscenidad, y después nos lamentamos de que la violencia la repliquen niños y jóvenes, y de que haya una gran cantidad de niñas embarazadas, cuando el sexo temprano, el sexo fácil,
lo servimos como plato cotidiano en la música y en los programas y en los supuestos influencers. Así mismo Los sujetos que están enseñando las normas de conducta a nuestros hijos son sujetos violentos. No saben ni siquiera cómo se escribe conducta. Son sujetos violentos, sujetos analfabetos, sujetos que hablan de sexo fácil, sujetos que han convertido a la mujer en un objeto, ¿verdad? En un objeto de placer, y eso es lo que se promueve permanentemente por la radio. Entonces no podemos esperar peras del olmo. Así es. Si lo que promovemos es eso, los resultados que vamos a recibir tienen que provenir de eso que estamos promoviendo. Bueno. Esa es una realidad triste. Bueno, César, yo creo que se impone tanto Nelson, que es pediatra de formación, y una persona que aunque ya no ejerce la pediatría hace muchos años porque se dedicó a un alcance mayor, que es el área de la política en salud. La política es una ciencia limpia, pura, decía Juan Pablo Duarte. Lo que sucede es que hay ladrones que se meten a la actividad política y entonces se confunden las cosas. Hay rastreros que se enganchan a la actividad política y entonces asumimos que eso es un político. Pero Nelson se ha dedicado en sus últimos 20 años, un poquito más, a todo lo que tiene que ver con el alcance de la salud pública, las políticas sociales en salud. Y yo creo que lo que se impone es hacer un panel en las próximas semanas por venir, naturalmente, valga la redundancia o el pleonasmo, creo que es en este caso, sobre este fenómeno, el aspecto fenomenológico, Nelson. Yo creo que es lo que se impone. Vamos a despedir el segmento en el día de hoy contigo. Adelante, Nelson. Bueno, muy bien. Yo creo que pudiera perfectamente hacerse ese panel donde varios entendidos en la conducta humana, sobre todo, pues puedan analizar esa situación que ocurre en los Estados Unidos, ya reiterativa, que se está convirtiendo prácticamente en algo de tipo cultural, y que como nosotros estamos bajo la influencia de esa sociedad por múltiples razones, estamos hablando de la gran cantidad de dominicanos que migran hacia allá y que luego retornan con con esas conductas, pues comienza a darse un proceso de transculturación. Además, por esos fenómenos que se dan hoy en día, como lo describía Zapata, pues ese análisis, pues de varios puntos de vista, pudiera orientar a la comunidad que nos escucha, de modo que pudiéramos, lamentablemente, no porque tengamos una política estratégica dirigida a evitar esos temas en República Dominicana, pero a lo mejor podemos incidir en que de manera individual cada uno de los que nos escuchan pues puedan convertirse en reproductores de esos conceptos, y con lo cual pues trataríamos de llevar informaciones y conocimientos a la familia dominicana para que cada quien, entendiendo esos procesos, pues pueda en su propio entorno pues evitar tal situación con sus propios hijos y con los amigos de sus hijos. En fin, la verdad es que estamos en una situación sumamente deplorable, una sociedad enferma, y nosotros aquí en una sociedad en vía de degradación. Así mismo. Y yo creo que entonces, Nelson, el reto está ahí. César Zapata debe comprometerse a coordinar ese panel con las personas que él considere, naturalmente en combinación con Lisania Salcedo. Seguimos por acá. En el día de hoy vamos a estar conversando en Cátedra Médica sobre una condición bastante interesante con el doctor Jotin Ramón Pérez, de preeclampsia en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque